¿sí? Vamos a abrir acá y vamos a agrandar un poquito. Ahí está, listo. Bueno, lo primero que vamos a ver es el tema de qué es la soberanía, ¿sí? Es bastante importante, o sea, es un concepto que es fundamental en el derecho internacional público, porque es uno de los conceptos más importantes y es lo que más defienden los estados, o sea, cuando hablamos de estados soberanos, estados independientes. Entonces, tenemos que bien definir lo que es soberanía y si hay restricciones o no, si es absoluta o no, cuáles son los caracteres y todo eso. En principio, la idea de soberanía es que es un poder o una potestad. Es una potestad que tiene ¿quién? Que tiene el Estado para regir todo lo que se encuentra, tanto las personas como los bienes que se encuentran dentro de su ámbito de validez temporoespacial. O sea, es recuerdan cuando habíamos hablado de lo que es el dominio, esa subordinación, bueno, es un poco esto. Entonces, es la facultad o la potestad de regir todo lo que se encuentre dentro de ese territorio, ¿sí? Por eso es que muchas veces se habla del concepto de soberanía como soberanía territorial. Entonces, ese es el principio general. Se relaciona ese poder y esa potestad que ejerce el Estado. ¿Cómo es ese poder? Es un poder incondicionado, es un poder supremo, es un poder eminente, eminente de eminencia viene. Entonces, es ese poder, como para ir ya cerrando el concepto de soberanía, es un poder, es incondicionado, supremo, eminente, que tiene el Estado por todas las cosas y las personas que se encuentran dentro de su ámbito de validez temporoespacial. Miren ustedes que no decimos absoluto, tomen nota importante de eso. Poder que es supremo, incondicionado, eminente, pero no se dice que es absoluto. Eso es importantísimo, ¿sí? Otra cosa que ustedes también tienen que notar en este concepto es que habla, que rige las relaciones que se encuentran dentro de su territorio, ya sea entre las personas o las personas y los bienes o las cosas, que se encuentren dentro del territorio. Entonces, el principio general se habla de la soberanía dentro de esos límites territoriales. Acá hay un presente que es Chagua Miguel, no sé, ¿sí? Entonces, cuando hablamos de ese, le voy a pasar el presente. Uy, tenés todo ausente, el primer presente. Bueno. Entonces, cuando hablamos de ese poder o de esa potestad, se ejerce dentro de los límites del territorio, ¿sí? Ahora bien, ese es el principio general. Ahora bien, hay situaciones, que después las vamos a ver justamente, pero hay situaciones, acá estamos dentro de lo que sería el concepto, ¿sí? Justamente tiene que ver con los elementos del Estado. Por eso les digo. Entonces, dentro de lo que es el concepto, vamos a ver que hay determinadas situaciones en las cuales el poder de ese Estado llega más allá de sus fronteras territoriales. Entonces, el principio general es que ejerce ese poder y esa potestad dentro de lo que serían sus límites territoriales, ¿sí? Pero hay situaciones en las cuales proyecta hacia afuera de su territorio. Por ejemplo, hacia determinadas personas, por ejemplo, hacia los buques que se encuentren en espacios que son comunes o bienes de la humanidad. Ahí ejerce su soberanía y no estaría dentro de sus límites territoriales. O sea, son situaciones excepcionales. Y tengan en cuenta que cuando hablamos de territorio, por eso hablamos de los elementos, no se entiende solamente, que lo van a ver la clase que viene, no solamente se entiende el territorio terrestre, sino que se entiende también el territorio terrestre, territorio marítimo y territorio aéreo. Lo que pasa que, ¿dónde se visualiza más, dónde se materializa más la soberanía? Se materializa o se visualiza más en el territorio terrestre. Aparece más diluida en lo que sería el mar. Y por supuesto en el espacio aéreo mucho más diluida porque son conceptos jurídicos, porque el espacio aéreo no hay unos mojones o hitos donde decir, bueno, acá hay una barra, una valla que me dice, hasta acá está Argentina y de acá ya está Chile, por ejemplo. Ahí no hay, en el espacio aéreo es jurídico, entonces no tenemos materializado ese límite, ¿sí? Entonces, ese es el principio general, ¿sí? Ahora, hay una lesión a esa potestad, a este concepto, a ese poder, hay una lesión en el derecho internacional. Ese acto ilícito o esa lesión contra este principio de soberanía
se les conoce como la intervención. La intervención es un acto ilícito, que después vamos a ver cuáles son los requisitos y todo, pero sepan entonces que ya hay contemplado un ilícito en el derecho internacional público contra esta potestad de los estados. En base a esta definición que dijimos poder incondicionado y esto, vamos a ver cuáles son las implicancias, qué es lo que implica el ejercicio de esta soberanía. Implica el uso exclusivo de la fuerza pública, implica justamente el poder exclusivo jurisdiccional, implica también la posibilidad de que el Estado que haga excluya a cualquier otra autoridad de su territorio, o sea, y a cualquier otra competencia de su territorio. Todas estas exclusiones, estas 4, que se dice que tiene este poder de jurisdicción, todo esto, y esta facultad de excluir a cualquier otra autoridad de su territorio, el que manda soy yo acá, como si fuera en el Estado, es el Estado territorial, se lo llama que tiene el monopolio de la fuerza, justamente. Entonces, ¿qué significa el monopolio de la fuerza? Bueno, que puede asegurar el cumplimiento de sus leyes de manera ¿cómo? De manera coactiva, coercitiva, o sea, imponiendo las sanciones. El único que tiene el monopolio de la fuerza es el Estado. Recuerden los elementos del Estado. Dentro del Estado, ¿quién lo materializa? El gobierno. ¿Sí? ¿Estamos? En base a esto, vamos a ver... Sí. ¿Puede repetir las 4 implicancias, por favor? Sí. Uso exclusivo de la fuerza pública. ¿Sí? El uso exclusivo del poder jurisdiccional, ¿sí? Que después vamos a ver lo que es, rápido, ¿no? Porque es una clase larga esta, ¿sí? Excluir a la competencia de cualquier autoridad, ¿sí? Y excluir justamente también el poder de cualquier autoridad, ¿sí? ¿Estamos? Sí, profe, gracias. Perfecto. Entonces, en base a todo esto, ¿qué pasa? Vamos a diferenciar esto, ¿ven? Las clases. Entonces, dentro de la soberanía hay 2 clases o fases, si la quieren llamar clases o fases de soberanía. La interna o interior, que es por ahí la más importante, o sea, a nivel interno, por supuesto, es la fundamental. ¿Y cómo se la define? Bueno, como la potestad o la facultad que tienen hacia adentro de sus fronteras, hacia adentro de sus límites, hablando técnicamente, jurídicamente, no serían fronteras, sino límites. O sea, es ese poder o esa potestad que ejerce el Estado dentro de sus límites territoriales, que tiene esa facultad de regir, de mandar a todas las personas y los bienes que se encuentran dentro de sus límites. O sea, es hacia adentro, ¿sí? ¿Cuál es la externa o la exterior? Es la que es hacia afuera. ¿Cuándo se pone en evidencia? En el derecho internacional público. ¿Se dan cuenta? ¿Cuándo? ¿Qué tengo que hacer? Bueno, cuando un Estado se relaciona con los demás Estados. Entonces, la interior o interna es la relación que tiene, o ese poder de mando y obediencia que tiene con esa relación de subordinación que tiene con todas las personas que viven y que circulan por su territorio. La externa es cuando este Estado se relaciona con otros Estados, con sus pares. Entonces, estas 2 fases o clases, o cómo se expresa la soberanía, nos va a decir cuáles son los caracteres, ¿sí? Y acá los tienen. Y justamente, vamos a la interna o interior. Recuerden, hacia adentro, esa tiene como característica el principio general, es que es divisible. ¿Divisible qué significa? Bueno, que justamente cuando hablamos un poco de soberanía, y esto para ser rápido no voy a hacer historia, pero para ser un poco rápido y entender el concepto de divisible, quien formula el concepto de soberanía fue un francés, Bodin, y decía que era el poder del rey por sobre los súbditos. O sea, lo ponía la soberanía en el gobierno, en el poder del rey. Después vinieron las doctrinas modernas, por supuesto, con Montesquieu, y dice, no, ¿quién es el soberano? ¿Y quién es el soberano? ¿Recuerdan a Sarmiento? ¿Quién es el soberano? ¿El gobierno? El pueblo, justamente. El pueblo es el soberano. Entonces, de ahí viene de las ideas de la Revolución Francesa. O sea, ya Montesquieu decía, no, el soberano es el pueblo, ¿sí? No es el gobernante. Pero el pueblo, si somos 40 y pico millones de habitantes, ¿cómo ejercemos nosotros la soberanía? Bueno, no la podemos ejercer nosotros. Entonces, ¿qué hace el pueblo? La delega en el gobierno. Entonces, el gobierno
ejerce la soberanía, pero que está en cabeza del pueblo, porque es delegada. Hasta acá estamos. Esto es historia o es institución de derecho público. Es un poco recapitular instituciones de derecho público. ¿Por qué vamos a divisible? Bueno, porque entonces, siguiendo las ideas de Montesquieu, el espíritu de las leyes y esto de evitar la concentración del poder, ahí es donde surge, o es el germen, y surgen los llamados estados de derecho, que creo que lo vieron en la clase pasada lo que era. O sea, el estado de derecho o el estado constitucional, ¿qué hace? No concentra en uno solo ese poder. O sea, el pueblo no delega el poder en una sola persona o en una sola estructura, sino que lo delega ¿en qué? En distintas autoridades, y ahí tenemos la famosa división de poderes. Entonces, por eso, cuando uno vota, es que está delegando la soberanía, pero uno vota por un poder ejecutivo, para que administre, uno vota por un poder legislativo para que dicte leyes. O sea, ven cómo se va delegando la soberanía en distintas autoridades. Eso significa que es divisible. Entonces, frente a Occidente, generalmente los países de Occidente tienen este principio que es el de la división de poderes, o sea, que la soberanía se ejerce en forma divisible. Si bien está en el pueblo, el ejercicio es divisible. Ahora, nosotros estamos en derecho internacional, y en derecho internacional nosotros tenemos que ver que hay otros países que por ahí nos siguen estos principios, digamos, propios de lo que sería una filosofía occidental, ¿sí? Entonces, hay otros países en el cual la soberanía no es divisible, sino que está concentrada ¿en quién? Puede ser en un rey, Entonces, hay otros en los cuales en un rey, en un partido, ¿sí? En una estructura, pero que no hay distintas autoridades con distintas funciones. ¿Estamos entonces, se les ocurre alguno que pueda ser así, en el cual la soberanía no es divisible, sino que justamente está concentrada en uno? Saudi Arabia. Por ejemplo, Entonces, ahí muy bien, ahí tenemos concentrado en uno, ¿se dan cuenta? Esto es a nivel interno. Ahora vamos a la internacional, Y la internacional, ¿qué decimos? Bueno, justamente la externa o exterior es relativa. ¿Y por qué es relativa? Porque justamente un Estado, al relacionarse con otros Estados, ¿qué tiene que hacer? Tiene que coordinar, ¿qué cosa? Sus poderes y sus facultades. Entonces, nunca la soberanía a nivel exterior es absoluta, porque si no, viviríamos en guerra, ¿sí? Entonces, cuando un Estado quiere absolutizar su soberanía, es donde vienen los conflictos. Entonces, para que entablar lo que sería una comunidad internacional, como para entablar una relación entre los Estados, el principio básico es que la soberanía no es absoluta. Entonces, si bien la soberanía es un poder o una potestad que defienden todos los Estados, también reconocen que no es absoluta, porque tengo que coordinarlo, mi potestad, y ese poder que tengo, lo tengo que coordinar ¿con quién? Con otros Estados que también tienen el mismo poder. En un momento se dijo que era ya, no se podía hablar más de soberanía porque era una distribución de competencias, o sea, hay digamos, una corriente no tan moderna, en un momento era moderna, de decir, no, esto de soberanía ya quedó en desuso, ya ahora con el derecho internacional público moderno, ya no hablemos de soberanía, hablemos de distribución de competencias. Bueno, hoy, como está el mundo, hoy creo que seguimos hablando de soberanía. Y es más, se refuerza cada vez más la soberanía de los Estados. O sea, esa corriente de diluir la soberanía de los Estados no dio resultado. O sea, si bien es relativa, hay determinados condicionamientos, pero que son esas modalidades, límites y restricciones. Pero no significa que no exista la soberanía. Los Estados defienden fundamentalmente ese principio de soberanía, ¿sí? O esa potestad, ese derecho. ¿Qué implica? Entonces, ya vimos las implicancias. Ahora, en base a estas implicancias que vimos, ¿cuáles son los derechos que tiene? Eso se llama derechos inherentes. Entonces, en base a esas 4 implicancias, la resumimos en 2 derechos inherentes a cada uno de los estados. El derecho de jurisdicción. Derecho de jurisdicción, ¿qué significa? Derecho de sancionar las leyes, y de aplicar esas leyes, de interpretar sus leyes. O sea, principio general. Dentro del Estado A,
se aplican las leyes del Estado A, o sea, dentro de Argentina se van a aplicar las leyes argentinas. Por leyes argentinas, ¿qué entendemos? Bueno, los tratados que Argentina se obligó, y también entendemos qué cosa, los del Congreso de la Nación Argentina, en general, porque después están las provincias, pero bueno, en general hablamos de las dictadas por el Congreso de la Nación y bueno, las legislaturas provinciales, ¿sí? Ese es el principio general, pero dijimos que no es absoluta. Entonces, va a haber determinadas situaciones y circunstancias en las cuales un juez argentino va a tener que aplicar, por ejemplo, la ley uruguaya, o va a tener que aplicar, por ejemplo, la ley norteamericana. Entonces, ese derecho de jurisdicción forma parte de la soberanía, pero no es absoluto, porque hay situaciones excepcionales y no tan excepcionales. Excepcionales en lo que sería derecho, delitos que serían delitos de derecho penal. Entonces, ahí no hay tantos ejemplos, salvo delitos internacionales, pero en derecho penal es más, como uno dice, territorialista. Pero en civil y en comercial, que ustedes están en comercial, ahí es donde muchísimos casos van a ver que van a tener que aplicar, que los jueces van a tener que aplicar las leyes de otro estado. No lo vamos a ver en público, porque justamente en público vemos todo lo que sería dominio del Estado, justamente vemos el tema de soberanía, el dominio terrestre, el dominio marítimo, el dominio aéreo, pero sí ténganlo muy presente porque cuando veamos internacional privado, vamos a volver sobre esto, justamente. Estamos. Y el derecho de policía, o el llamado poder de policía. ¿Qué es el poder de policía? Y acá es como que hay confusiones. Cuando nosotros hablamos, nosotros me refiero al derecho, ¿sí? Cuando en el derecho se habla de el derecho de policía o el poder de policía, no se está hablando de que la policía federal me arresta o la policía provincial me arresta porque yo cometí un delito, me viene a buscar. No identifiquen el poder de policía con lo que sería una fuerza de seguridad, como policía, gendarmería, todo eso. No, el poder de policía significa la facultad que tiene el Estado de limitar los derechos de cada uno de nosotros. ¿En aras de qué? En aras del bien común. Entonces, recuerden también que los derechos de cada uno de nosotros no son absolutos tampoco. Entonces, el Estado, en aras de orden público, bienestar común, cuestiones económicas, está facultado para limitar el ejercicio de los derechos constitucionales. Esto está en nuestra Constitución, artículo 14, es básico. Entonces, a eso se lo llama poder de policía, a la facultad que tiene el Estado a través de sus leyes de limitar los derechos de todos los ciudadanos y también de los que habitan en un determinado estado. En la pandemia. Bueno, ¿se dan cuenta? Entonces, eso no fue el que la policía dijo a ustedes, ayer, o sea, se levantó la policía y dijo, acá nadie sale. No, hubo una ley o un decreto ley, que eso es un híbrido creado por nuestra Constitución, la reforma del 94, este decreto ley que es similar a una ley, pues tiene que ser por una ley, pero bueno, símil, la Constitución Nacional con la reforma del 94 lo equipara a las leyes con los decretos leyes. Bueno, en ese caso, ¿por qué? Dijimos, bueno, nadie sale, y bueno, porque había una situación de bien común, y ahí nos limitaron la libertad de circulación, nos limitaron la libertad hasta de trabajar, o sea, se limitó mucho, y hasta fueron con recursos. ¿Y qué pasó? ¿Qué le dijeron los jueces? No, momentito, acá hay una cuestión del bien común, entonces esto sí lo puedo hacer, recuerden, está muy bien el ejemplo justamente por eso, porque los derechos no son absolutos, yo no puedo hacer lo que quiero cuando quiero, bueno, pero estamos en internacional público, pero bueno, esto es como para que vean que a eso se refiere lo que se llama el poder de policía. Entonces, limitar, por supuesto que tiene que haber una medida, y es la razonabilidad. Eso también lo exige el derecho, no puedo limitar porque se me ocurre, tiene que ser razonable, y el concepto de razonabilidad lo miden, digamos, los jueces, ¿sí? Bueno, pero la cuestión es esta, entonces, si yo limito, y ahí sí viene, bueno, entonces, ¿qué pasa si no cumplo con esas limitaciones? ¿Qué pasa si yo no cumplo con esa limitación a mis derechos? Bueno, ahí viene el poder del Estado preventivo y represivo. Entonces, el derecho de policía, el poder de policía es la limitación que tenemos a todos los derechos, ¿sí? Por ley.
Y en el caso de violación de esas limitaciones, entonces ahí viene todo el aparato gubernamental en cuanto a que la prevención, acá se ve, se centra mucho en lo que es la prevención. Prevención y represión. ¿Para qué? Para hacer cumplir con las leyes. La palabra represión no estoy aludiendo o no estamos aludiendo a un periodo histórico nuestro. La palabra represión es una palabra que hoy en día por ahí está muy devaluada, pero se habla de sancionar, de, entre comillas, castigar. A eso se refiere represión, siempre dentro de los medios lícitos, dentro de los medios que nos da el derecho, porque el derecho también nos da herramientas y medios ¿para qué? Para hacer cumplir las leyes. ¿Estamos hasta acá? Entonces, vamos a lo que serían las modalidades, límites y restricciones a la soberanía territorial. Y eso justamente deriva del carácter relativo de la soberanía. Justamente, como dijimos que la soberanía no es absoluta, yo no puedo, el Estado no puede hacer lo que quiere, porque se le ocurre hacer esto, lo hace, se me ocurre empezar a ensayar una bomba neutrónica y lo ensayo, no lo puede hacer, hay determinadas restricciones. Bueno, eso es lo que vamos a estudiar ahora, no es absoluta la soberanía. Entonces, ¿cuáles son esos límites o restricciones? Entonces pasamos a la otra y tenemos dos grandes clasificaciones, en la esfera personal y en la esfera espacial. ¿Qué significa modalidades, más que nada límites y restricciones? Significa, recuerden que dijimos que era la facultad o la potestad del Estado de mandar todo lo que se encuentra dentro de su territorio. Bueno, ¿qué estamos diciendo? Que hay determinadas personas, por ejemplo en la esfera personal, hay determinadas personas a las cuales, ¿qué es lo que pasa? No se le aplica esa ley, o sea, no se ejerce el poder de soberanía sobre esas personas. Entonces, eso significa en la esfera personal. Entonces, los límites o las restricciones en la esfera personal significa esto, que hay determinadas personas que están en mi territorio como Estado, están acá viviendo en mi territorio, habitando, y de repente yo no le puedo aplicar esa ley, por determinadas circunstancias que vamos a ver ahora. Y en la esfera espacial significa que hay determinadas áreas de mi territorio en las cuales yo no aplico mi ley, no ejerzo esos dos derechos inherentes, el de jurisdicción y el de policía. Entonces, vamos a la esfera personal, que sería, voy a correr esto, que sería justamente que hay determinadas personas que por su calidad, por lo que significan, no se les aplica la ley territorial. Este principio de la soberanía territorial. Empezamos con las más, que serían las inmunidades diplomáticas. Ustedes en la última clase van a ver en detalle bien lo que significa inmunidades diplomáticas, cuáles son, pero ahora los efectos de entender esto significa que hay determinadas personas que por representar a un Estado en otro, no se les aplica la ley del Estado en el cual están ejerciendo su cargo, porque están representando a un Estado, ¿sí? Entonces, un diplomático previa acreditación, un diplomático que está acreditado, un diplomático británico, que está acreditado en Argentina representando a Inglaterra, no se le va a aplicar a él la ley argentina, sino que va a mantener lo que es la ley inglesa. ¿Y por qué se hace esto? Bueno, por la función, porque la idea es que para que pueda cumplir con independencia esa función, tiene que manejarse justamente no con el temor de que le hagan un juicio o le apliquen una ley o lo repriman por algo. Entonces, a eso sí, por supuesto que esto es por tratado. Esto es por tratado. Hay una convención que ustedes después la vamos a ver en la última clase, ¿sí? Vamos a la otra. La otra excepción es ¿qué pasa con las Fuerzas Armadas extranjeras? Entonces, lo primero, estamos hablando de la situación o de la hipótesis que Fuerzas Armadas de un Estado, que pertenecen a un Estado, pueden o necesitan ingresar a otro Estado.
¿Por qué necesitan ingresar? Hay muchas situaciones. Primero, porque es muy común realizar ejercicios conjuntos. Entonces, hay ejercicios conjuntos, por ejemplo, con Brasil, la Fuerza Aérea con Brasil, y naval también, o con Uruguay. En el Mercosur es muy común hacer estos ejercicios conjuntos. Y también con Estados Unidos. Y después también, eso podría ser una. ¿Por qué? Porque se hacen ejercicios combinados. Segundo, podría ser ¿por qué? Porque necesitan ¿qué? Necesitan adiestrar. Entonces muchas veces hay muchas fuerzas armadas extranjeras que tienen otro profesionalismo. Entonces van a un estado digamos, no adoctrinar, pero sino a entrenar con las últimas armas o lo que fuere a otras fuerzas armadas. Y si no, también puede ser ¿por qué? Porque lo invitan para una celebración. Entonces, 40 años de Malvinas, por ahí si hubiéramos invitado por ahí alguna fuerza aérea o alguien de otro país, bueno, vienen, o cuando se hizo el bicentenario, los actos por el bicentenario, bueno, es necesario que ingresen esas fuerzas extranjeras. O si no, simplemente ¿por qué? Porque necesitan pasar para ir a otro estado. Entonces, necesito pasar por el territorio de un estado para ir a otro estado porque está este estado en el medio, ¿sí? Por supuesto que no pueden ingresar, ninguna fuerza armada puede ingresar si no tiene la autorización, si no tiene expresamente el consentimiento del Estado por el cual va a atravesar o donde va a hacer los ejercicios conjuntos o donde va a hacer la celebración. Tiene que tener la autorización. Si ingresa cualquier tipo de fuerza armada extranjera sin tener la autorización, se considera que es una intervención, por lo tanto es un ilícito internacional. ¿Sí? Profe, ¿puedo hacer un comentario o una consulta? Dale. Cuando veíamos derecho aduanero, cuando había, no sé, algo, se estaban escapando, digamos, por cometer algún ilícito y había una fuerza, sería extranjera, que cruzaba el territorio argentino. En ese caso tiene que rendir cuentas después, pero lo puede hacer sin una autorización previa, digamos. Bueno, pero, a ver, como poder podés hacer un montón de cosas. Después vas a tener responsabilidad internacional, ¿sí? ¿Acaso claro. Putin no pudo, de hecho estoy diciendo, ¿acaso Putin no pudo invadir? Pero eso significa que esté avalado por el derecho internacional. Entonces vos tenés que justificar que lo hiciste por una cuestión de fuerza mayor, ¿te das cuenta? No digo en el caso de Putin, digo en el caso que claro, vos estás diciendo de derecho aduanero, ¿sí? Vos estás diciendo en el caso de derecho aduanero. Y vos tenés que también ver en qué caso, porque una cosa es ejercer, que después lo vamos a ver con el derecho del mar, el pursuit, o sea, la persecución, y bueno, ver hasta dónde frenás, pero después tenés que acreditar la necesidad, porque si no, lesionaste la soberanía. Ojo, entonces el principio general es que no, necesitas el acuerdo. Ahora, por supuesto, porque vos tenés que frenarte y tenés que hablar con las autoridades a decir, bueno, a ver, te consultás con las autoridades y decís, bueno, o me lo entregan o yo es otra cuestión, porque ahí sí, vamos a ver el tema de la legítima defensa, ¿sí? La expedición punitiva. Eso es lo que vos decís como expedición punitiva. Profe. ¿Quedó claro? O sea, no es porque a mí Clarísimo. Se me ocurre, yo lo estoy persiguiendo y listo, y me mando. No, momento. Si vos te mandás, después tenés que justificar. Tenés que justificar que hiciste todas las tratativas para que el Estado te lo tome. ¿Te das cuenta? Entonces vos lo que primero tenés que hacer antes de ingresar es decirle, bueno, estoy persiguiendo esto, recauden todas las cuestiones necesarias para que no se escape. Y si no, tenés que justificar la expedición punitiva. Eso es lo que se llama legítima defensa, que después lo vamos a ver. ¿Sí? ¿Estamos? Bárbaro, gracias. Bueno, entonces, supuestos, bueno, ahora vamos a ver los requisitos. La idea es, en Argentina, ¿sí? En Argentina, ¿quién es el que da la autorización? ¿Saben eso? ¿Quién es el que da la autorización en Argentina para el ingreso de las Fuerzas Armadas? Es una ley del Congreso, es el Poder Ejecutivo con una ley del Congreso. Y en la ley del Congreso le dice todo, o sea, le detalla para qué ingresa, le detalla cuánto tiempo ingresa y dónde ingresa. Entonces, acá es conjunto, no digo en otros países, pero acá es conjunto, Entonces, por eso les digo, es una situación bastante delicada que no se puede muy livianamente decir, yo me mando y listo. No, momento.
¿sí? Entonces, la idea es esta. A mí me dicen dónde tiene que estar, por cuánto tiempo y cuál sería la función. Mientras dure ese tiempo y en el lugar donde está autorizada, ahí el Estado territorial, ¿qué hace? Cede su soberanía a favor de quién? A favor de esa Fuerza Armada, por supuesto a favor del Estado extranjero. Entonces, en ese lugar donde cumplen las funciones las Fuerzas Armadas, y por el periodo que dure, todo lo que suceda en ese lugar no va a ser conocido por los jueces ni las autoridades territoriales. Por eso cede su soberanía. Ahí no se le va a aplicar la ley. Ahí quién va a aplicar la ley. Ahí quién va a sancionar las cuestiones disciplinarias que surjan. Bueno, va a ser la autoridad superior, la máxima autoridad de esa fuerza que ha ingresado con el consentimiento. ¿Estamos? Entonces, tiene que tener autorización. En la autorización se les dice cuál va a ser el lugar donde van a cumplir sus funciones y el periodo. Siendo así, entonces, en ese único caso, ahí es donde sí está avalada y no tengo que demostrar nada. Ahí está avalado, entonces cualquier sanción disciplinaria, ahí sí, el Estado no interviene, el Estado territorial no interviene, sino que interviene ¿quién? Bueno, interviene la autoridad máxima de ese ejército o fuerza armada que haya ingresado con el consentimiento. En un momento cuando se buscaba estos ejercicios conjuntos con Estados Unidos, y se siguen haciendo, las fuerzas militares venían por ahí a misión, más en la Triple Frontera, muy bravo, la Triple Frontera, lo que querían era por supuesto, la ley del Congreso, pero lo que querían era equipararse con las inmunidades diplomáticas. La pregunta sería, ¿cuál es la diferencia? ¿Por qué querían equipararse con inmunidades diplomáticas? ¿Para que se le aplique el derecho de su país? Sí. Estamos bien, pero faltaría un poquito más a la respuesta. Está bien la respuesta que estás diciendo, pero vos fíjate que a la Fuerza Armada extranjera no se le aplica el derecho territorial, no se le aplica esos derechos inherentes, ¿dónde? O sea, te faltaría en el espacio donde la autorizaron estar, pero al tener la inmunidad diplomática sería en todo el territorio soberano. Ese mismo, ahí está. ¿Ven? Eso es lo que está bien. Sofía dijo y le faltó y Micaela, digamos, lo redondeó, ¿se dan cuenta? Con la inmunidad diplomática, a mí lo que me aseguran es que no importa dónde yo me mueva como Fuerza Armada, siempre voy a tener cielo protector. En cambio, acá no. Acá, ¿cuándo cede esto? ¿Cuándo se termina esta excepción? Cuando las personas que forman parte de la fuerza, esta fuerza, se van del lugar y van a otro que no fue autorizado. O sea, pueden ir a otro donde no fue autorizado, pero se le va a aplicar la ley del Estado territorial, ¿sí? O si interviene un tercero. Entonces, si interviene un tercero que no sea de las Fuerzas Armadas, ahí es donde retoma su soberanía el Estado territorial. ¿Estamos? ¿Entendido? Con los buques de guerra pasa algo similar. Entonces, los buques de guerra, una cosa es cuando pasan por el mar territorial, que lo van a ver, lo del mar territorial, del paso inocente y todo eso, esa es una regulación que está en la Convemar. Ahora, cuando quieren ingresar a puerto, al puerto de otro estado, tienen que dar aviso y tienen que tener la autorización para ingresar y se les dice, se les asigna un lugar en el puerto y por el periodo que esté. Bueno, entonces, todo lo que suceda dentro de ese buque de guerra, ¿quién lo va a resolver? El capitán. O sea, ahí también, en ese buque de guerra, cede la soberanía, ¿quién?
el Estado territorial, ¿a favor de quién? A favor del Estado extranjero al cual pertenece ese buque, ¿sí? ¿Cuándo retoma? Bueno, esto es similar. ¿Cuándo la retomaría? Bueno, lo retoma la soberanía cuando baja la tripulación a tierra. Entonces, mientras la tripulación se quede en el buque de guerra, todo lo que suceda ahí es problema del capitán, no es problema del Estado territorial, ¿sí? Ahora, cuando estos marinos bajan a tierra, ahí retoma la soberanía, ¿quién? La retoma el Estado territorial. O si interviene en algún ilícito, uno que no sea de la tripulación. Entonces, si hay algún tercero que no es de la tripulación, interviene también el Estado territorial. Esas son las excepciones más comunes, pero hay otras excepciones también, que más o menos serían de la práctica de lo que se ha visto. ¿Qué pasa si hay un amotinamiento en un buque de guerra? Piensen que estamos hablando de un buque armado, con armas, y no con una 22. Si hay un amotinamiento en un buque de guerra, ¿quién puede llegar a ser perjudicado? Bueno, el Estado territorial. Entonces, en ese caso, en caso de amotinamiento, generalmente es el capitán del buque, porque justamente está destituido, el que pide ayuda al Estado territorial. Y le pide ayuda a través de ¿quién? A través del cónsul. Y ahí entonces el Estado territorial interviene, justamente porque lo puede llegar a perjudicar. Entonces, otra de las excepciones también es en este caso, que se produzca un amotinamiento en un buque de guerra es peligroso, entonces ahí también puede retomar el Estado territorial, ¿sí? La última de las excepciones, estas de límites y restricciones a la soberanía en la esfera personal, sería la protección internacional de las minorías. Bueno, ¿a qué se llamó esto? Se sigue llamando igual, pero por ahí con otro concepto, pero se sigue llamando minorías porque todavía existen mucho las minorías. Minoría no es en número. Lo que primero tienen ustedes que ver es que cuando hablamos de minoría no es una minoría número, sino que es una situación que se da muy particular en un Estado. Entonces, hay determinadas poblaciones dentro de un Estado que, por su origen étnico, por su religión, algunos dicen por su raza, por su cultura, son disminuidos sus derechos, o sea, no se les reconocen los derechos como al resto de los habitantes de ese país. Por eso se dicen minorías, y no se les reconoce los derechos, o sea, viven en una situación de inferioridad, justamente, Entonces, no solo en lo social, en lo económico y en lo legislativo, o sea, jurídicamente son inferiores, social, económico, y no tienen los mismos derechos. O sea, por ejemplo, el apartheid en Sudáfrica, no podían tener propiedades, o no podían votar, o por ejemplo los judíos en la época antes de la guerra, de la Segunda Guerra Mundial, en lo que sería Europa Oriental. Entonces, en Europa Oriental era muy común esto de que determinadas poblaciones que estaban en un Estado, por justamente cuestiones de odio racial, étnico, religioso, bueno, todas estas cuestiones, no le reconocían, o sea, vivían en condiciones de inferioridad. Entonces, frente a esto, se crea el sistema que es la protección internacional de las minorías. Esto lo crea, después de la Primera Guerra Mundial, la Sociedad de las Naciones. ¿Y en qué consiste? Bueno, consiste en que el Estado en el cual existían estas minorías se obligaba por tratados a reconocerle los derechos. Entonces, no podía, si yo por tratado me obligaba a reconocerle los derechos, mañana no podía dictar una ley en la cual, bueno, los judíos no pueden adquirir tierras, o a los judíos le confisco la tierra, o a los negros no pueden ir al colegio, por ejemplo. Entonces, esas cuestiones ya no podían legislar de esa forma. ¿Por qué? Porque habían cedido ese derecho al firmar un tratado, ¿sí? Y al comprometerse por el tratado a reconocerle los mismos derechos.
La Sociedad de las Naciones, no sé si conocen lo que era, pero no duró nada, o sea, el periodo entre guerras, recuerden que después vino Hitler y arrasó con todo, entonces después de la Segunda Guerra Mundial, ahí es donde surge Naciones Unidas, y ahí es donde, recuerden que se da un vuelco en el derecho internacional clásico y lo transformamos en derecho internacional contemporáneo, y ahí es que dice, bueno, ¿por qué le vamos a proteger exclusivamente a las minorías? Vamos a hacer un régimen que sea general para todas las personas. Y ese es el sistema de los derechos humanos. Entonces, general se hace que por tratado, entonces por tratado, los estados se comprometen a ¿qué? Bueno, a reconocer y a respetar determinados derechos humanos, que por ejemplo están en los pactos, en la declaración, en los pactos, a todas las personas por igual. Y ahí abrimos el espectro. Ya no es solo raza, no es solo etnia, no es solo religión, sino que agregamos ¿quién? Mujeres, agregamos también niños, niñas, entonces ya abrimos un poco el espectro. O sea, la igualdad ante la ley para todos, sin distinción, credo, religión, sexo, edad, son universales. Por supuesto que, como vieron cuando vieron la clase de tratados, estos son tratados, o sea que el Estado se autolimita. Al firmar estos tratados, es el Estado el que se autolimita y dice, bueno, en este tema ya no puedo legislar porque di mi consentimiento a nivel internacional. Ahora, ¿qué pasa en los supuestos en los cuales el Estado no ha dado ese consentimiento, o sea, no forma parte de determinados tratados sobre derechos humanos? Bueno, en ese caso hay una corriente en derecho internacional que dice, bueno, después de tantos años, porque cuando recién terminó la Segunda Guerra Mundial y pasaron algunos años, era una cosa. Hoy en día pasaron tantos años de la Declaración Universal que la Declaración Universal ya es obligatoria por todos, pero eso es una corriente. Hay otros que no. Se transformó en lo que se llama derecho imperativo. Recuerdan que vimos derecho imperativo, pero eso es para alguna corriente del derecho internacional, ¿sí? No hay una uniformidad, digamos, en todo esto, ¿sí? Pero bueno, el supuesto es ese. El supuesto es que el Estado se autolimita al firmar un tratado en el cual lo obliga a respetar los derechos humanos para todos por igual, ¿sí? En la esfera espacial estamos hablando de determinadas partes del territorio del Estado en el cual no se les aplica la ley. Hay determinadas partes en el territorio de ese Estado, recuerden, territorio puede ser en general, tanto terrestre como marítimo como aéreo, en el cual no se le aplica la ley del Estado territorial, sino que se le aplica la ley de otro. Bueno, ¿cuáles son los ejemplos? Bueno, acá tienen el primero, el condominio. En realidad, ven, lo que tienen no es un límite, sino que es una modalidad. Y esto es muy similar al que ustedes vieron en público, no, en privado, en instituciones de derecho privado vieron condominio, ¿sí? ¿Y alguien se acuerda lo que era el condominio en instituciones de derecho privado? ¿Qué significaba? ¿Nadie se acuerda? El condominio lo dice la palabra, o sea, no hay un único dueño de un fondo, sino que se comparte. Entonces, ¿qué es el condominio? A nivel internacional, cuando hay un territorio que está en disputa entre dos estados, muchas veces para solucionar ese conflicto, los estados firman un tratado. Y en ese tratado establecen un condominio. Y que esa parte del territorio, ambos la ejercen en forma conjunta e indivisa. Eso significa, los dos de común acuerdo sobre ese territorio, que es el que estaba en conflicto, ejercen su soberanía de forma indivisa y conjunta. Entonces, no es que repartimos el territorio, vos esta parte para vos y esta parte para mí. No, porque eso no sería condominio. Condominio es sobre el mismo sector del territorio, los dos ejercen la soberanía. Por supuesto que esto generalmente se hace por tratados. ¿Por qué? Bueno, porque tengo que ver
quién es el que ejerce en qué momento, según las situaciones que se dan, porque si no estaríamos en un caos, ¿sí? Entonces se hace por tratado. Entonces, bueno, si se da este supuesto, bueno, aplicas vos tu ley. Si se da tal, aplico yo mi ley, por ejemplo, ¿sí? ¿Pueden dar algún ejemplo de esto o no? Sí. Ustedes no sé si lo vieron, el Estatuto del Río de la Plata. El Río de la Plata establece 3 franjas. Una franja que es de soberanía exclusiva de Argentina, que está la más cerca de Argentina. Otra franja que es de soberanía exclusiva de Uruguay, que es la que está más cerca de Uruguay. Y hay una zona en común, justamente, establecida por el Estatuto del Río de la Plata, esa zona en común en la cual Argentina y Uruguay ejercen el condominio, justamente. Arrendamiento. ¿Qué es el arrendamiento? Bueno, acá lo mismo, es una cuestión de derecho privado, instituciones de derecho privado. Entonces, en el arrendamiento hay un estado que se lo llama el arrendador, ¿sí? Que es el dueño de ese territorio, ¿sí? Es el que posee la soberanía de ese territorio. Entonces, por un tratado que generalmente es por muchos años, 90, 50, 100, ciento y pico de años, le cede sobre parte de su territorio, un sector de su territorio, le cede la soberanía a otro estado, que es el estado arrendatario. Entonces, y muchas veces se hace por un canon, y otras veces no se hace por un canon, entonces no sería un arrendamiento, pero bueno, lo ponemos todo que sería dentro de arrendamiento, sí, sería un comodato, pero bueno, la idea es que el arrendamiento sería por una contraprestación, y en el sin contraprestación, que generalmente no se da, porque siempre hay una contraprestación a cambio, o sea, puede ser en dinero o no. Y entonces, el tema es el siguiente: durante el plazo que dure ese tratado, el Estado arrendador no va a ejercer su soberanía. ¿Quién va a ejercer la soberanía sobre ese sector del territorio? Bueno, la va a ejercer el Estado arrendatario, ¿sí? Pero la propiedad, ojo, no es una forma de adquirir el territorio. Ojo, no se confundan. ¿Por qué? Porque el dueño de ese territorio, o sea, la nuda propiedad, lo que se conoce como la nuda propiedad, queda en manos ¿de quién? Del arrendador. Vencido el plazo, vencido ese territorio, vencido ese tratado, perdón, ese territorio vuelve ¿a quién? A manos del Estado arrendador. ¿Sí? ¿Estamos o no? Profe, ¿hay algún ejemplo Sí. ¿O cuál, sí. ¿Cuál puede ser? Sí. Te puedo decir, Guantánamo, la bahía de Guantánamo es una. Y te puedo decir en Argentina, la estación esta Espacio Lejano que tiene China en Neuquén, que se estableció en el 2015 y en el 2018 se ratificó y se dijo que no tenía que ser para ejercicios militares, sino exclusivamente para el espacio exterior, para investigación del espacio exterior. Ahí la tenemos una base china. Ahí no entra Argentina. Ahí no entra Argentina, ¿sí? Pero es esto, por 50 años la hicieron más corta, la hicieron por 50 años, y como contraprestación, todo lo que se pueda, descubrimientos y todo, a los científicos argentinos una vez por año se les permite ingresar y que puedan tener los frutos y los productos de lo que sería cualquier tipo de descubrimiento. Pero ese es el tan cuestionado la estación esta de Espacio Lejano de Neuquén. ¿Sí? ¿Estamos? Después vamos a ver lo de los enclaves, Después vamos a ver lo de los enclaves, ¿sí? Lo de los enclaves es otra cosa. Después vamos a ver, Esto no, porque esto, después de pasado el periodo, ¿sí?, de tiempo, vuelve al propietario, a su propietario original, al Estado arrendador. Él lo que hace es ceder lo que sería el uso y el goce, Entonces cede esa parte de la soberanía y la nuda propiedad queda en manos igual siempre del arrendador. ¿Sí? ¿Estamos entendidos? Profe, le hago una consulta. ¿Un Sí. esclave en términos de comercio internacional sería un ejemplo de arrendamiento? No,
Justamente, ¿No? después lo vamos a ver. Ah, ok, ok. Fíjate que faltan algunas cositas más. Pasa que el esclave me parece que no es temporario, es como fijo ya de por vida. Por eso dije, miren que faltan unas cositas más. Es más similar a la servidumbre, pero todavía no lo vimos. Por eso aclaré que todavía no. Los enclaves, arrendamiento, no. Después cuando veamos servidumbre van a ver que se amolda más al concepto de servidumbre. ¿Sí? ¿Estamos? Profe, una consulta con respecto al lugar que nombró en Neuquén de China, Espacio Lejano, creo que se llamaba. ¿Sí? ¿Ahí trabaja gente de China o contratan Sí. gente de acá? Sí, trabaja. Vienen, los científicos son chinos. Claro. Y hay ejército chino ahí. Justamente, a ver, el problema fue ese. En el 2018 se dijo, pero ¿esto es una base científica o qué es esto? Sí, wow. No, nunca me imaginé algo así. Bueno, está. Sí. Pero en el 2018, cuando se revisó el tratado, porque se revisó el tratado, justamente se dejó en claro que era exclusivamente para investigación científica de lo que sería el espacio exterior, por supuesto. Y que los científicos argentinos iban a poder tener acceso a los descubrimientos que se hicieran. Y ahí está la contraprestación, porque si no, a ver, estamos poniendo nuestro territorio, y no ganamos nada. Por supuesto, un porcentaje, no es que nos llevamos todo, nos llevamos un porcentaje, pero bueno. Pero fue muy cuestionado eso, porque está el ejército chino custodiándolo. Entonces, ahí se olía medio raro. Hubo mucha desconfianza. Bueno, en el 2018 se mandó otra vez, por eso les digo, miren que con el cambio digo los años por el cambio de gobierno, porque una cosa era el 2015, ya en el 2018 con un cambio de gobierno y con el hecho de decir, bueno, vamos a revisar esto, o sea, fueron 2 gobiernos los que lo revisaron y dijeron, no, bueno, está bien, esto estaría dentro de lo que sería posibilidad del derecho internacional. A ver, es lo que yo les cuento, no entré a la estación, ni voy a entrar, no sé si ustedes querrán entrar, yo no tengo intención de entrar. Pero bueno, eso es lo que supuestamente se informó, que es exclusivamente un ejemplo de arrendamiento en Argentina, por eso les digo. ¿Sí? Hay una nota periodística de Periodismo para Todos de la base militar china. Ah, bueno. Sí, no la inventé yo, les digo. No la inventé yo. ¿Sí? Bueno, bueno, a ver, lo de las Islas Malvinas, lo que propuso con las Islas Malvinas fue no esto, fue un condominio. Gran Bretaña propuso que estaban haciéndose tratativas hasta que vino la guerra, pero estábamos avanzados, pero en un condominio. O sea, la idea era que ellos siguen insistiendo con que tienen derecho, ¿sí? Entonces, con lo de las Islas Malvinas se propuso un condominio. Ahora, Gran Bretaña, ¿qué es lo que propone? El principio de autodeterminación de los pueblos. Argentina dice que no. Lo que pasa es que nunca, el condominio tampoco, porque sería reconocerle soberanía a Gran Bretaña sobre islas. Claro. O sea, no hay posibilidad de amoldarla acá. Acá vamos a seguir con un conflicto jurídico, porque además Argentina, a nivel internacional, tiene todos los títulos válidos con respecto a Malvinas. Tiene todos los títulos. Entonces, la primera que se opuso a lo que es la autodeterminación de los pueblos fue Argentina, porque fundamentalmente dijo, hay un desmembramiento territorial, y ustedes en la clase que viene van a ver esto, van a ver el principio de integridad territorial. ¿Qué significa el principio de integridad territorial? Bueno, es esto, justamente. Entonces, Argentina dice, hay un principio fundamental, otra vez, dentro de lo que es la soberanía, dentro de lo que es el territorio, y ahí nadie le puede decir nada, que es la integridad territorial, es el derecho a que nadie me desmembre nadie de mi territorio. Y el tema es que hay un grupo de población que no era la población originaria. Entonces, ojo con eso, porque la población originaria fue desplazada por Gran Bretaña en 1833, cuando invadieron las Islas Malvinas. Había población argentina y ellos lo desplazaron y asentaron su pueblo. Entonces, no es la originaria. Entonces, no le reconocemos el principio de autodeterminación del pueblo. Y como yo les decía, el principio de autodeterminación de los pueblos no es absoluto. Nunca puede ocasionar que un desmembramiento territorial. ¿Sí?
Pero bueno, el arrendamiento no, con Malvinas no. Lo que se habló fue un condominio. Pero ya les digo, a Argentina no le convenía tampoco. Se venía hablando de tratativas con un condominio, pero bueno, no le conviene porque por supuesto que es reconocer que algún derecho tiene Inglaterra. Y para nosotros no tiene ningún derecho. Es un usurpador. Bueno, volvemos a... Acá, ¿seguimos? ¿Seguimos entonces? Bueno, neutralización, o también algunos libros lo llaman neutralidad. Entonces, ¿qué es esto? Bueno, la palabra se los dice. Entonces, significa, y ahí les pongo los ítems que vamos a ver. El concepto, bueno, ¿por qué se hace? Dentro del concepto vamos a ver todos estos ítems que hay. Entonces, ¿qué es la neutralidad o la neutralización? Bueno, es asignarle, consiste en asignarle un estatus especial, ya sea por tratado o por declaración o decisión unilateral de un Estado, entonces asignarle un estatus especial a todo el territorio del Estado o a una parte del territorio del Estado, por cuestiones estratégicas, por cuestiones geográficas, por cuestiones políticas, ¿sí? Que significa no poder realizar ninguna actividad de guerra ofensiva, ninguna acción ofensiva. Eso significa que puedo defenderme, ¿sí? Entonces, por tratado o por decisión unilateral, este Estado decide, o un grupo de Estados decide por diversas motivaciones, que es un poco lo que recién les dije, que ahora lo vamos a ver, estratégicas, políticas, geográficas, decide no hacer la guerra en determinado territorio, todo el territorio o parte del territorio, ¿sí? Ese sería el concepto. ¿Por qué se hace? Bueno, otra vez, puede ser por motivos estratégicos. Por ejemplo, y ahí ya tenemos ejemplos de parte del territorio. El Estrecho de Magallanes es neutral y se hizo por tratado con Chile. O sea, el tratado con Chile de 1881, Chile, le dejamos casi todo, el Estrecho de Magallanes a Chile, vieron que hace así Argentina, bueno, le dejamos casi todo, pero se estableció que era neutral. Muchas veces las vías marítimas, hay vías de acceso, estrechos y vías de acceso, de comunicación, se hacen porque, bueno, justamente por una cuestión estratégica, porque es la comunicación entre dos océanos. Entonces, ahí está la decisión estratégica. ¿Por qué puede ser también? Bueno, por situaciones geográficas y, bueno, las boyas, y ahí en las boyas, las balizas y todo, también, ¿para qué? Para que no sean removidas, entonces se hace, les da estatus neutral. Y puede ser por cuestiones políticas. ¿Y esto por qué se hace? Cuando hay dos vecinos que son muy fuertes y hay un Estado chiquitito en el medio, se viven peleando por ese Estado. Y no fue solamente Argentina con Brasil por el tema de Uruguay, sino que el mapa mundi, o sea, lo que sería todo lo que es el mundo, se vio así, se vio convulsionado. ¿Por qué? Bueno, porque había dos que eran, o había uno que avanzaba sobre el que tenía menos poder, y entonces se buscó, como para frenar ese avance, ¿qué cosa? Declararlo neutral. Por ejemplo, Suiza se declaró neutral, por ejemplo, Austria la declararon neutral. Por supuesto que Hitler no cumplió, pero un poco eso, la idea era eso, la Cruz Roja es neutral, entonces determinadas cuestiones que por motivos políticos se ve la necesidad de neutralizarlo, o sea, decir, bueno, acá nadie la invade, o sea, no puede tampoco ella ejercer acciones ofensivas. Las formas, bueno, un poco esto, puede ser por tratado, entonces cuando es por tratado se pusieron en conjunto, en combinación, 2 o 3 estados y dijeron, bueno, no, a este sector o este Estado lo declaramos neutral. La Santa Sede, por ejemplo, el Tratado de Letrán, la Santa Sede que vimos cuando vimos los sujetos, ahí fue declarada neutral. Y si no, puede ser por decisión unilateral, o sea, que el Estado diga, no, bueno, este territorio o esta isla o esto, yo decido que sea neutral, ¿sí? Como, bueno, pasó con Suiza. La extensión, otra vez, la extensión puede ser todo el territorio o puede ser algunas partes, algunos sectores del territorio. ¿Cuáles son los efectos? Bueno, y acá tenemos diferentes efectos.
Para el Estado neutralizado, se le prohíbe realizar alguna acción ofensiva, o sea, atacar, hacer la guerra, si bien la guerra está prohibida, no puede atacar, ¿sí? Esto no significa que no tenga un ejército. Entonces, ejército puede tener, ¿por qué? Porque tiene derecho a defenderse. Entonces, no significa desmilitarización. Entonces, no se confundan esto de ejercer acciones ofensivas con la desmilitarización. No es lo mismo neutralización que desmilitarización. Desmilitarización significa que no puede haber militares. No, acá sí puede haber militares, ¿por qué? Para defenderse, ¿sí? Entonces, solo se le prohíbe realizar alguna agresión, pero sí defenderse, construir fortificaciones. Los estados, los demás estados, hay dos situaciones que se pueden dar. Lo que se conoce como neutralización reconocida, que es la obligación de los demás estados de no agredirlo, de no invadirlo, de respetar esa neutralidad, ¿sí? Esa es la reconocida. La garantizada va un poco más. ¿Y la garantizada cuándo se da? Bueno, se da por tratados, y entonces cuando un tercer estado invade, o sea, tiene lo que sería la obligación, los estados partes del tratado tienen la obligación de no invadir ese estado, de no agredir, de no ejercer ninguna acción bélica, ofensiva, y más que eso, o sea, lo que sería una obligación de no hacer, y además se le suma, por eso es garantizada, se le suma ¿qué cosa? Bueno, la obligación de defender en el caso de que un tercero ataque. Entonces, no solo no hacer, sino es una obligación de hacer. Entonces, en el caso de que un tercero ataque, ahí es donde salen todos a defenderlo. Como pasa con la Santa Sede. Si a alguien se le ocurre atacar la Santa Sede, salen todos los estados ¿a qué? A defenderlo. Porque ¿puede repetir la neutralización reconocida, por favor? La reconocida es lo que sería una obligación de no hacer. O sea, yo me comprometo a que como Estado yo reconozco que es neutral, por lo tanto no invado. O sea, me comprometo a no ejercer ninguna acción bélica ofensiva. ¿Sí? Eso es la reconocida. Gracias. Perfecto. Bueno, en Argentina, ¿hay algo? Bueno, ya les dije del Estrecho de Magallanes. Y después tenemos el tema de la isla Martín García. La isla Martín García también es neutral. No sé si en algún lado ustedes vieron que, bueno, hubo problemitas con Uruguay porque la isla Martín García es argentina, pero está en aguas uruguayas. Y esto es porque el límite, sí. Perdón, entonces la neutralidad significa que o sea, el Estado le cede un pedazo o una parte de nuestro territorio, pero con ningún fin, con el tema que no, o sea, que no puede hacer nada. No, yo no le cedo a ninguna parte de territorio. Es asignar un estatus. No es ceder el territorio, es asignar un estatus a otro Estado, ¿sí? Por el cual no pueda ejercer acciones bélicas. Eso es. ¿Y a qué se llama estatus? Situación jurídica. Es una situación en particular. Estatus significaría una situación especial en el cual no están inmersos los demás estados. Es una situación propia de ese estado, por ejemplo, o de esa parte del territorio. Entonces, vuelvo a decir, puede ser que el mismo estado, otra vez, se autolimite, y entonces diga, bueno, yo me autolimito, ¿por qué? Porque en todo mi territorio no puedo ejercer una acción ofensiva, o en parte de mi territorio no puedo ejercer una acción ofensiva. O puede ser terceros estados que se pongan de acuerdo, por supuesto, con el estado territorial y que digan, bueno, acá no vamos a atacar. Y ahí estoy cediendo la soberanía, porque digo, por ahí acá no voy a ejercer ninguna acción. ¿Se entiende o no? Sí, más o menos. No, me parece que no se entiende. A ver, ¿cuál es tu duda? ¿Cuál es tu...? No, es que yo lo neutral lo estaba entendiendo así, es como que uno, no es que cede, no es que le regala, sino es como que otro estado puede estar en ese territorio, abarcar ese territorio con algún fin, pero obviamente sin hacer nada malo, digamos. Eso es servidumbre, más que neutralización.
Eso es servidumbre. Ahora lo vamos a ver, la servidumbre. Profe, ¿por qué un propio Estado podría establecerse como neutral? ¿Por qué? Porque le conviene, porque está cansado de que lo invadan. Ah, ok. Y además, ¿sabes por qué? Porque te viene toda la plata en el caso de la guerra. Mira Suiza. El estatus de neutral, viste, primero por eso te digo, son situaciones en las cuales son excepcionales. Por eso el hecho de estatus es una situación jurídica especial. Entonces, ¿por qué te puede convenir decir, bueno, yo no ataco? Bueno, porque primero te asegurás de que siempre no te invadan. Porque, a ver, el caso de Austria, estaba cansada de que los alemanes, venía cualquier problema, invadían Austria. Lo primero que se invade era Austria. Siempre, históricamente. Entonces, ahí fue la comunidad internacional la que dijo, bueno, a ver, declaremos neutral a Austria, cosa de frenar un poco la invasión de que siempre invadían Austria, por ejemplo, ¿sí? La Santa Sede, ¿por qué? Bueno, porque la Santa Sede, ¿cómo? O sea, no está pensada, si bien tiene un ejército, no está pensada como un Estado con todas las capacidades del Estado, ¿sí? Entonces, ¿le conviene para qué? Bueno, para mantenerse en paz con todos, ¿sí? Entonces, le convino el Tratado de Letrán, fue con consentimiento de la Santa Sede, decir, bueno, yo soy neutral, Estamos, o sea, Italia y la Santa Sede convinieron de que era neutral, le conviene eso. Primero, para que no sea bombardeada, y para que no sea botín de guerra, ¿sí? Miren que las guerras se siguen estando, parecía que no, que estaban olvidadas y volvemos a botín de guerra. ¿Por qué Putin ahora está hablando de que quiere que Ucrania sea neutral? ¿Escucharon esa? Una de las condiciones, además de que no entre en la OTAN, que no entre en la Unión Europea, otra de las condiciones es que sea neutral. O sea, que tenga un mínimo ejército, está diciendo al decir que es neutral. Está diciendo que tenga un mínimo ejército para defenderse, ¿sí? Pero Ucrania no quiere aceptar eso. Entonces depende, se dan cuenta, depende cómo es, porque si yo tengo un buen ejército y tengo un vecino que es muy poderoso, por ahí no me conviene, pero si yo soy muy débil y tengo un vecino muy poderoso y siempre soy botín de guerra de dos vecinos, por ahí me conviene, o por ahí no. Se pensó con Uruguay, se pensó en el tratado de Argentina con Brasil, por el cual se lo reconoce a la banda oriental. Recuerden que tuvimos guerra, porque nos disputábamos la banda oriental. Se pensó en asignar como si fuera neutral a Uruguay, que al final no, al final Uruguay no quiso. Pero también se pensó en eso. ¿Por qué? Porque para frenar un poco los avances de los dos, ¿sí? No sé si se logra ver por qué se hace y qué relación tiene con la soberanía. O sea, ¿por qué se hace y qué relación tiene? Puede ser un Estado, pero no son muchos los casos de un Estado, o puede ser una parte del Estado. Como, ya les dije, por ahí algún estrecho, ¿sí? Alguna isla, para no entonces ahí hacer ejercicios ofensivos, ¿sí? No sé si le cierra o no le cierra. Si no le cierra, díganme cuál es la duda que tienen, cosa de verlo un poco mejor. No, ya quedó claro, profe, con los ejemplos y todo. Claro. Bueno, la idea es, cedo mi soberanía, ¿por qué? Bueno, porque ahí solo me quedaría un mínimo para defenderme nada más, ¿sí? Por eso se le da esta situación especial, ¿sí? Estamos. Y bueno, y los demás también, limitan su soberanía, porque dicen, bueno, a ver, yo acá lo voy a respetar, ¿sí? No sé si, Yamila, no te queda del todo. No, ahí más o menos con los ejemplos quizás entendí un poco mejor. Bueno, con la teoría no estaba entendiendo. No, bueno, vuelvo a repetir, Suiza, por ejemplo, es neutral, y justamente porque le convino, ¿sí? Entonces fue declarada neutral porque le convino. Austria fue declarada neutral porque la Santa Sede, y además la Santa Sede es garantizada, porque la Santa Sede se queda tranquila de que en el caso que a alguno se le ocurra algo, sale todo, sale la OTAN, salen todos a defenderla.
Y ahora viene, después vamos a ver lo que es la OTAN, que es, bueno, ya saben, la alianza defensiva. O sea, hay que invadir un país en el cual la OTAN te dice yo salgo, salvo que seas Rusia, o sea, salvo que seas Rusia, ¿viste? Es bravo, porque ahí son dos fuertes, ¿sí? Estamos, y bueno, no siempre todo un territorio, porque puede ser, ya les digo, yo tengo, o sea, como Argentina es parte del territorio argentino, es esa partecita, o la mayor parte del estrecho de Magallanes es de Chile. Y entonces, ¿qué? Si a Chile se le ocurre poner una barrera, ¿no pasa nadie? Entonces, o hacer fortificaciones, ¿no pasa nadie? Bueno, no, justamente ahí es donde se dice, no, acá no se arma guerra, acá no se hacen combates. ¿Por qué? Porque es una vía de acceso marítimo, que es necesario, ¿se dan cuenta? Entonces ahí es donde dicen, bueno, no, nos quedamos entre los dos, que por acá, por más que nosotros entremos en guerra, por acá igual van a poder pasar los barcos. ¿Se dan cuenta? Un poco por ahí con ejemplos así. Entonces, bueno, yo ahí cedo mi soberanía de decir, bueno, si estoy en guerra con este país, ahí no puedo hacer nada. Ahí no, para que asegurar, lo mismo el canal de Panamá. Ahí no se puede hacer nada, también es neutral, porque son vías son vías de acceso, de comunicación. Y para ustedes, para el comercio internacional, es fundamental estas vías de comunicación. ¿Sí? ¿Estamos? Bueno, esperemos. Esperemos. Si no, bueno, la clase que viene volveremos sobre esto. Servidumbre, lo que les decía. Bueno, la servidumbre, ¿qué significa? Bueno, la servidumbre es un poco en abstracto. Es esto de que por tratados un Estado deja que otro Estado pueda ejercer derechos sobre alguna parte de su territorio. ¿Sí? Que es un poco lo que Yamila venía diciendo, que esto es servidumbre, ¿sí? O sea, esto de ceder parte de su soberanía por tratado, ¿para qué? Para que otro Estado pueda ejercer algún tipo de derecho sobre alguna parte de su territorio, ¿sí? E indirectamente, beneficia ¿a quién? A terceros Estados que no son parte del tratado, ¿sí? La servidumbre se clasifica en activa o positiva y en pasiva o negativa. ¿Cuál es la servidumbre activa o positiva? Bueno, yo limito mi soberanía para que ahí el Estado pueda ejercer el derecho. Por ejemplo, servidumbre de paso. Y no es por un determinado tiempo, sino que establezco la posibilidad de que por un determinado corredor pase, que puede ser servidumbre de paso terrestre o puede ser marítimo. Vamos a ver, cuando veamos mar territorial, vamos a ver que justamente el derecho de paso inocente es una servidumbre activa positiva, establecido en la Convemar. Entonces, el Estado territorial cede el ribereño, cede y dice, bueno, que pasen, que ahí yo no intervengo, ¿sí? Mientras sea, bueno, después vamos a ver las condiciones, no ahora. ¿Estamos? ¿Cuál sería la pasiva o la negativa? Es una obligación de no hacer. Entonces, el Estado, otra vez, por tratado, ¿qué se hace? Se autolimita en algún derecho y dice, esto yo no lo puedo hacer. Por ejemplo, no puedo contaminar. Por ejemplo, no puedo alterar el curso de un río. Por ejemplo, no puedo construir determinadas fortificaciones en determinado río. Entonces, son obligaciones de no hacer. No puedo emitir emisiones radioeléctricas ilícitas, ilegales, por ejemplo. Bueno, un montón de no hacer, son obligaciones de no hacer. O sea que entonces restringo mi soberanía porque digo, en esa parte del territorio, yo esto no lo puedo hacer. Son servidumbres pasivas. Los tratados, justamente, muchas veces de derecho ambiental, son un poco eso, aunque nadie los cumple, pero vieron que el Acuerdo de París dice, bueno, limitemos las emisiones de gases de efecto invernadero a 1,5. Nadie lo hizo, pero bueno, está el compromiso de decir, bueno, no puedo emitir en mi territorio, ¿sí?, más de 1,5. Que bueno, entre paréntesis se emite, pero bueno, eso sería un ejemplo de la servidumbre negativa, ¿sí? Los territorios bajo mandato. Bueno, ¿cuál es el supuesto de los territorios bajo mandato? Bueno, rápidamente, porque esto ya hoy no existe. Después de la Primera Guerra Mundial, las colonias de África que tenía Alemania,
la Sociedad de las Naciones dijo, bueno, ¿qué hacemos con esto? Eran pueblos que todavía no se consideraban civilizados para reconocerles la independencia. Entonces, ¿qué hizo la Sociedad de las Naciones? Creó este sistema de mandatos como si fuera un protectorado y dijo, bueno, dividimos los mandatos según el nivel de desarrollo y de civilización de los pueblos. Y así estableció mandatos A, los más civilizados, B, y los C directamente eran tribus salvajes, o sea, los consideraban como que no podían hacer nada, ¿sí? Y a cada uno de esos territorios les dio un protector, un mandante, ¿sí? Entonces, ¿a quiénes en ese momento? Y bueno, a los de siempre. Holanda, Francia, en la Primera Guerra Mundial estoy hablando. Estados Unidos no entró en ese reparto de lo que serían esos territorios bajo mandato. El tema era que la idea era que estas potencias que supuestamente eran civilizadas, Inglaterra, Holanda, Francia, Sudáfrica, les asignaban entonces un territorio, uno de estos pueblos que vivían en un territorio para que logren la independencia, o sea, para que los eduquen a llegar a su independencia. Resulta que no lo hicieron, o sea que estos mandantes realmente hicieron como si fuera propio. Y no querían que llegue a su independencia. Entonces se produce la Segunda Guerra Mundial y esos mandatos se transformaron en administración fiduciaria, en este sistema de administración fiduciaria. Entonces, ese sistema de administración fiduciaria iba a estar a cargo de un organismo de Naciones Unidas, o sea, está a cargo de un organismo de Naciones Unidas que es el Consejo de Administración Fiduciaria. Entonces, esos territorios que por ahí todavía no se podían declarar independientes, iban a estar apañados, bajo el amparo del Consejo de Administración Fiduciaria, ¿para qué? Para que los guíe a su independencia. Por supuesto que eran muchos, entonces el Consejo de Administración Fiduciaria no lo podía hacer solo. Entonces, ¿qué hizo? Delegó en potencias esa obligación. ¿Y en quién delegó? Bueno, delegó en Inglaterra, en Estados Unidos, en Francia. Pero no podían hacer lo que querían, sino que tenían que continuar, podríamos decir, con esa obligación. Y una vez por año tenían que rendir cuentas. Bueno, gracias a esto se independizaron. Asia y África se independizaron. O sea que el Consejo de Administración Fiduciaria hoy ya casi no tiene un rol. Queda uno solo en la Polinesia, quedan algunas bases norteamericanas en la Polinesia con este sistema de administración fiduciaria. Si ustedes miran el mapa, las Islas Palau, ahí por la Polinesia, pero ya casi todos han sido independizados, ¿sí? Esto es en cuanto a modalidades y restricciones. Vamos a, creo que ya viene la violación, ¿no? Ahí está. Bueno, entonces, vamos a lo que yo les había comentado, que era esta cuestión de intervención, o sea, la violación a esa potestad del Estado que tanto defiende el Estado, que se lo conoce como cuál es el concepto, o sea, el acto ilícito de violación a ese poder del Estado, a la soberanía del Estado, se la llama intervención. ¿Cuál es el concepto? Bueno, y ahí otra vez lo mismo, vamos a ir viendo, en base al concepto, vamos a ir viendo todos estos ítems que están acá. Entonces, el concepto es un acto de injerencia ilícita en los asuntos interiores o exteriores de un Estado por otro Estado en el cual yo estoy en paz. ¿Para qué? Para imponer mi voluntad, ¿sí? O sea, como forma de imponerle algo a un Estado, entonces, ¿qué hago? Injerencia ilícita, ingreso no consentido, notan algo similar con lo que está pasando en el mundo, o sea, un acto de injerencia ilícita con un país en el cual yo estoy en paz para intervenir, para inmiscuirme en los asuntos internos y hacer que realicen algo, o sea, para guiar su voluntad, para favorecerme con algún tipo de beneficio, ¿sí? ¿Cómo puede ser? Porque ahí también en el concepto dice por amenaza o uso de la fuerza. Entonces las formas pueden ser desde las más tradicionales clásicas hasta las más modernas. Las tradicionales o clásicas, las primeras que se hacían, que se hicieron en el derecho internacional clásico, es el tema de la amenaza o el uso de la fuerza, o sea, invadir con un ejército armado. ¿Sí? Y en el tradicional o clásico, en el derecho internacional, que rápidamente lo vamos a ver porque ya no,
algunos estados decían que tenían derecho a intervenir, o sea, tenían derecho a mandar la Fuerza Armada de otro estado para someterlo. Eso era en el muy clásico, que después vamos a ver rápidamente las doctrinas, porque no pueden pasar por derecho internacional público sin escuchar la doctrina Monroe, ni Calvo, ni Drago, aunque sea escucharla. Bueno, pero como ahora después vamos a ver que la intervención armada es un ilícito internacional y está condenado por desde la Carta de las Naciones Unidas, por todos los instrumentos internacionales. No hay un derecho a intervenir, no hay justificación. No existe ningún tipo de justificación. Hay una obligación de solucionar en forma pacífica las controversias. Entonces, algunos estados idearon formas más sutiles. Y ahí es donde decimos, bueno, no solo por ataque armado o amenaza de ataque armado, sino que también por presiones económicas, presiones diplomáticas. Y las últimas formas que se consideran intervención es cuando financio, tolero, justifico cualquier rebelión interior o cualquier guerra civil, o promuevo el levantamiento en armas de un grupo contra otro o de un estado contra otro. ¿Sí? Entonces, esas son formas más sutiles cuando hago este tipo de presiones. ¿Sí? Les comentaba que allá lejos, cuando nosotros nos independizamos, y me olvidé de una E, ahí dice es doctrina Monroe, cuando nosotros nos independizamos, y esto rápido, cosa de que por lo menos entiendan un poco a qué se debe esto. Recuerden que nosotros nos independizamos, bueno, la famosa Revolución de Mayo, Fernando VII, bueno, todas esas cosas que invadió Napoleón. Entonces Argentina aprovechó para decir, bueno, nosotros le demos lealtad al rey, no al Estado español. Bueno, Revolución de Mayo, después vino la independencia, bueno, todo eso hizo que cerremos y que nos declaremos independientes. Cuando volvió Fernando VII al trono, dijo, no, estas colonias son mías. Entonces creó la llamada Santa Alianza, esto es historia. O sea, reunió un ejército. ¿Con quién? Con Inglaterra, con Francia, también se unieron Inglaterra y Francia. Primero fue España, Austria y Prusia. En ese momento era Prusia. Y después se le unieron Inglaterra, que se iba a perder si había una invasión, algo iba a rescatar. Entonces dijo, vayamos. Y Francia, al unirse Inglaterra, se unió Francia. Entonces la idea era mandar una intervención armada, ¿para qué? Bueno, para someternos como colonia, no nos reconocía como independientes. Ahí viene la famosa doctrina Monroe, se sintetiza como América para los americanos. ¿Quién era Monroe? Bueno, Monroe era el presidente norteamericano que en un discurso al Congreso dio lo que se llama la doctrina Monroe, o sea, defendió la independencia de los países latinoamericanos, no solo de Argentina, sino toda la independencia de Latinoamérica. Entonces dio tres postulados. Primero, que Europa no tiene que intervenir más en las cuestiones de América, que a América no le interesa lo que pase con Europa. Y la última es que en el caso, y esa fue la que hizo frenar, en el caso de que Europa invada a países a repúblicas que habían sido reconocidas, recuerdan reconocimiento que vieron en la clase pasada, que habían sido reconocidas por Estados Unidos, significaba una afrenta a Estados Unidos. Entonces, una ofensa a Estados Unidos. Entonces, si esas potencias ofendían a Estados Unidos le iba a contestar. O sea que la doctrina Monroe, justamente, no se metan ustedes, América, las cuestiones de América las resolvemos nosotros, y si ustedes se meten, salgo yo. Un poco eso. O sea, era una doctrina negativa y no intervencionista, abstencionista. Por supuesto, cuando Inglaterra escucha este discurso frente a la posibilidad de que Estados Unidos, porque por supuesto que las repúblicas latinoamericanas, por supuesto que le agradecieron a Estados Unidos. Entonces la idea es, bueno, frente a este problema, algún beneficio va a sacar Estados Unidos, yo me retiro. Cuando se retira Inglaterra, se retira Francia y no invade nadie, ¿sí? Entonces, ahí se terminó, Entonces, ahí es donde ya Europa y España empiezan a reconocer. Pero después, la doctrina Monroe viene a tener distintas interpretaciones. Y de ser abstencionista, pasa a ser intervencionista. ¿Cuándo? Cuando se producen problemas y conflictos en América. Y ahí vienen las otras doctrinas. El primer conflicto, a los 10 años
de la doctrina Monroe, vino la invasión de Inglaterra de las Islas Malvinas. Y Argentina le pidió a Estados Unidos que aplique la doctrina Monroe. En ese momento estábamos casi con ruptura de relaciones diplomáticas, estábamos en conflicto con Norteamérica. Entonces Norteamérica no aplicó la doctrina Monroe porque dijo que eso se retrotraía a sucesos anteriores, o sea que no va la doctrina Monroe. ¿Cuándo surge la doctrina Calvo? La doctrina Calvo es de un argentino, de un diplomático argentino en México. Cuando México tenía problemas de algunas deudas, y ahí es donde iban a intervenir con Francia, tenía problemas con Francia, y ahí es donde Francia iba a intervenir, y entonces le piden que aplique la doctrina Monroe, y Estados Unidos no la aplica. Por lo tanto, surge Calvo, que era un embajador, y se lo conoce como la doctrina Calvo, o sea, lo que dice es no intervención por deudas. Entonces, en el caso de que exista alguna situación en la cual un Estado debe al otro alguna deuda pública, no se justifica. Como en Europa no intervienen por temas de deuda, entonces con América hagan lo mismo. Y después la última fue la doctrina Drago, que esa doctrina Drago fue realizada por el ministro de Relaciones Exteriores de Argentina. Y también pasó con Venezuela, pero a Venezuela la llegaron a invadir. O sea, Venezuela tenía deudas, y tenía deudas con tenedores que eran tenedores de bonos, que eran ¿quién? Bueno, que eran italianos, ingleses y franceses. Se arma una triple escuadra de ellos, van a Venezuela, le bombardean, le confiscan y todo. Y ahí es donde se le pide a Monroe que intervenga, no a Monroe, sino a Estados Unidos, y Estados Unidos no interviene. Y dice que no, porque dice que Venezuela había mantenido una inconducta lesiva que era contraria al derecho internacional. Entonces, en ese caso sí tenía que pagar, y tenía que pagar con esto. Y bueno, y ahí sale Drago diciendo que no puede haber ni opresión de los pueblos por esta situación delicada. Y ahí se terminó, o sea, ahí tampoco se justifica la intervención. Entonces, todo esto se receptó en los instrumentos internacionales. Y ahí tienen Carta de Naciones Unidas, que sanciona o pena la intervención armada o el uso o amenaza de la fuerza. La Carta de la OEA, que va un poquito más, como yo les decía, no solo el uso de la fuerza o amenaza, sino cualquier tipo de presiones diplomáticas y económicas, y la resolución 2625, que la tienen en la plataforma, que es la que cierra todo. Esa es la más moderna y es la que dice, bueno, no solo se considera intervención, ataque armado, presiones diplomáticas, presiones económicas, sino cualquier otro tipo de presión. Cualquier otro tipo de presión, ¿qué sería? Bueno, financiar, instigar, fomentar cualquier revuelta o una guerra entre los países. Principio general es que está prohibido intervenir, ¿sí? No se puede ejercer el uso de la fuerza. Exclusivamente establece el principio de solución pacífica de las controversias. Pero hay excepciones. Hay dos excepciones en las cuales se habilita el uso de la fuerza. ¿Cuáles son esas dos excepciones? Bueno, legítima defensa, una de ellas. ¿Qué es la legítima defensa? Bueno, se los dice la palabra. Es cuando yo estoy en paz con un Estado y ese Estado invade, ataca en forma armada a otro Estado con el cual se está en paz. Es un ataque ilícito, ¿sí? Esa legítima defensa, ese concepto puede ser legítima defensa individual o legítima defensa colectiva. ¿Cuándo es legítima defensa individual? Cuando es un Estado el que reacciona, el que se defiende, unilateralmente frente a un ataque exterior. Y la legítima defensa colectiva, cuando se produce cuando se establece por tratados, por un convenio, por un tratado, se establece que frente al ataque de alguno de los estados partes de ese tratado, los demás van a reaccionar y van a responder. Esa es la legítima defensa colectiva. Ese es el ejemplo de la OTAN. O sea, la OTAN es una alianza defensiva en el cual si se ataca a alguno de los miembros de la OTAN, es Organización del Tratado del Atlántico Norte, ¿sí? O sea, solo el Atlántico Norte,
Entonces, en el caso reaccionan todos los miembros para defender al que fue agredido. Por eso el tema es cómo Ucrania no es miembro de la OTAN. La OTAN dice, pero yo hasta que no sea miembro no puedo, porque es una alianza defensiva entre los países miembros de la OTAN, ¿sí? En Atlántico Sur, porque esto es Atlántico Norte, en el Atlántico Sur, ¿saben si hay alguno de estos? De estas alianzas defensivas. El TIAR, el Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca. Esa es una alianza defensiva en el caso de que alguien ataque a algún país del Atlántico Sur, ahí es donde supuestamente tienen que reaccionar todos los estados que forman parte del TIAR. Por supuesto que no da resultado. Por supuesto que quedó en letra muerta. El TIAR quedó en letra muerta con la Guerra de Malvinas. Argentina pidió que la ayuden en el tema de Guerra de las Malvinas, y el que primero se opuso fue Estados Unidos, porque estaba en la OTAN también, o sea que nadie, el único fue Perú. El único que a nivel regional, ¿no?, de la OEA votó a favor de Argentina fue Perú. El único. Y ahí se vio que realmente el TIAR quedó letra muerta. Bueno, ¿cuáles son los requisitos? Y ahí tienen. Y acá, primero, tiene que haber un ataque cierto e inminente. O sea, me tienen que atacar, me tienen que agredir, me tienen que bombardear. Eso significa ataque cierto o inminente. Hay una doctrina de los alemanes que establecieron algunos alemanes, que después la tomó Estados Unidos y que ahora la tomó Rusia. ¿Y qué dice? Bueno, no hace falta un ataque armado, sino que es el temor fundado de sufrir un ataque. O sea, yo no sé si me van a atacar, tengo el temor de que me ataquen, entonces ataco primero. Bueno, quedó aislado. Eso a nivel internacional es una doctrina que quedó muy aislada, y es como que ya el derecho internacional no lo justifica, o sea, no tuvo asidero esa doctrina. Tiene que existir un ataque armado, tiene que haber un bombardeo cierto. Es lo que supuestamente dijo Rusia, que pensó que Ucrania le iba a atacar, entonces atacó primero. Eso es, de ahí la sacó Rusia, o sea, no la sacó de la nada, la sacó de ahí Rusia, justamente. La sacó de estos doctrinarios alemanes que dijeron, no es necesario esperar a que me ataquen, sino que cuando yo tengo el temor fundado, ataco. De ahí Rusia, y antes de eso Estados Unidos. O sea, miren cómo se manejan las doctrinas según la conveniencia de cada uno. Las dos potencias grandes, en cada uno en su momento, las usaron, pero eso es lo que está usando Rusia, pero no está justificado. O sea, la legítima defensa es cuando sí hay un ataque. La segunda, tiene que ser ilícita, o sea, tiene que ser cuando yo estoy en paz con ese Estado, ¿sí? Porque si ahora Ucrania ataca a Rusia, no es una intervención, ¿se dan cuenta? O sea que ilícito, ¿sí? Tiene que ser, yo me estoy defendiendo, sería lícito. Entonces, cuando no hay una escaramuza, no hay una guerra, entonces ahí sí, ataco sin tener esta justificación. Entonces tiene que ser ilícita. Tiene que ser proporcional, y acá vemos también que no hay proporcionalidad de las fuerzas. Entonces, yo tengo la legítima defensa, ¿cuál es? Bueno, yo me defiendo, pero me defiendo en forma proporcional con el ataque, ¿sí? Entonces, así como si a mí me atacan con determinado armamento, sería desproporcional, ¿qué cosa? Que yo responda con una bomba neutrónica. ¿Se dan cuenta? Entonces tiene que haber una equiparación de fuerzas, la proporcionalidad. Expedición punitiva, y esto viene a colación con lo que por ahí ustedes estaban diciendo antes, al principio. Bueno, muchas veces que puede ser lo que pase. Bueno, yo le pido al Estado, pongámosle que, como pasó en su momento con Afganistán, pongámosle que a mí me ataca, como le pasó con las dos torres, a mí me ataca, pero no el Estado como Estado, sino a mí me ataca un grupo terrorista, ¿sí? Entonces, yo le pido al Estado que me lo entregue. El Estado no, hace oídos sordos y no lo entrega. Entonces, ¿está justificada qué cosa? Bueno, lo que se llama expedición punitiva, o sea, que yo ingrese para tomar a los que serían los culpables, los responsables, pero exclusivamente para eso, ¿sí? Entonces, se habilita al ingreso, pero exclusivamente en el caso de que
haya tenido un ataque cierto o inminente, se dan cuenta que sea legítima defensa, proporcional y solo para capturar a los culpables. No para quedarme ahí y eternizarme, o sea, solo para capturar a los culpables, siempre frente a que el Estado que los cobija no me da respuesta, ¿sí? Y esto es hasta que el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas intervenga, porque hay obligación en un caso así de avisarle al Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Y ahí el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas va a decidir qué va a hacer. Por supuesto que ustedes saben que el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas está compuesto por 15 miembros. 10 rotan, pero hay 5 que son los permanentes, y esos 5 permanentes tienen el derecho de veto. Entonces, esos 5 permanentes, cuando hay que tomar alguna represalia, como podría ser interviene el Consejo de Seguridad, alguna represalia, si es alguno de estos, el que intervino, alguno de estos 5, va a votar en contra. Ejerce el derecho de veto, o sea que paraliza al Consejo de Seguridad. Y ya saben quiénes son, Estados Unidos, Rusia, China, Francia e Inglaterra, los que tienen, ¿sí? O sea que por más que intervenga, se paraliza el Consejo de Seguridad por el derecho de veto. La otra excepción, y ya con esto termino, y hacemos, ya son menos 10, y hacemos el desafío, las medidas coercitivas. O sea, la Carta de Naciones Unidas establece que el Consejo de Seguridad puede tomar medidas coercitivas con el uso de la fuerza o sin el uso de la fuerza. Cuando son sin el uso de la fuerza son los cascos blancos. Los cascos blancos que son fuerzas de paz, para imponer paz en un lugar del planeta que está revuelto, ¿sí? Entonces, ¿cuándo intervienen? Bueno, cuando se afecta la paz mundial, Entonces, cuando hay un quebrantamiento de la paz, se afecta la paz mundial, ahí es donde interviene el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas y según la gravedad de la falta, puede entonces mandar lo que sería medidas coercitivas sin uso, que son los cascos blancos, o mandar, y acá estamos, que no es intervención, mandar fuerzas armadas, o sea, medidas coercitivas con el uso de la fuerza, Y ahí se manda ejércitos, que son los cascos azules. ¿Quiénes comandan a los cascos azules? ¿Saben? El comandante en jefe de Estados Unidos. Y todos los países que quieran, pueden llevar milicias, o sea, pueden llevar soldados para formar parte de esos cascos azules. Entonces, solo en el caso de quebrantamiento de paz o amenaza de paz mundial, bueno, y que el Consejo de Seguridad habilite. Creo que eso fue en Tahití, ¿no? Fue en Haití, cuando se armó un lío en Haití porque estaban en una guerra civil y ahí mandaron cascos azules para terminar un poco con los grupos terroristas. Bueno, ¿listo? ¿Alguna duda? Seguro que no, por lo menos por ahora seguro que no. Después cuando estaremos cerca del parcial, por ahí sí. Entonces, si no les quedó ninguna duda, yo tengo que salir de acá. Y ahí está. Y si quieren hacer el desafío, ahí está. Ahora ya les comparto la pantalla. Tengo que volver a Zoom. Ahí está. Les comparto la pantalla. A ver cómo les va con el desafío, que son fáciles estas preguntas del desafío. El chat, ahí está. A todos, porque si no se lo mando a alguien solo. Bueno, ahí está. Ahí lo tienen y los que quieran, no sé. No sé cuántos son, si falta que se agreguen algo. Pero no. Hay que ver si. ¿Listo? Son 35. Ya estamos todos, 37. ¿Ya están todos? Profe, no me puedo estoy meter. buscando. Un momento, profe. Sí, yo estoy intentando, profe. Bueno. Bueno, los que tienen la PC tildada, no importa qué va a ser. Pasan estas cosas. Cuando digan. Me abrió como 15 pantallas del juego.
Ah, bueno, claro, si tenés 15 abiertas, como tenés que tener no una personal computer, tenés que tener una estación de trabajo. No, pero parece que cuando hice clic en el link lo tomó como si lo hubiera hecho 15 veces y me abrió 15 pantallas del juego. No, pensé que me decías que tenías 15 páginas, digo, tenemos una estación de trabajo en tu casa. A ver, ahí cerré toda casi. Ah, listo. Bueno. Avise a alguien que empecemos, porque si no, nos vamos, no sé. Hay 45. ¿Ya empezamos entonces? ¿Queda alguien para jugar? Por mí empiecen, no sé si hay alguien falta. Empezamos entonces. No sé, hay alguien en... Ahí sí, hay Rojas, está pide que todavía no pudo terminar de pagar. ¿Qué hago? ¿Empiezo? ¿Empiezo, Fabela? Y sí, no sé, si nadie avisa, empezamos. Bueno, dale. Bueno, ahí está. A ver qué era. Ah, tienen que leer, a ver, la afirmación y cuál es la afirmación correcta de todo lo que se dice acá. La soberanía territorial es un derecho absoluto, la intervención es una injerencia ilícita por la Fuerza Armada, la soberanía es una prerrogativa común a todos los sujetos del derecho, la neutralización siempre se constituye por medio de un tratado, todas son correctas, todas son incorrectas. Neutralización siempre se constituye por tratado, decisión unilateral. Suiza. Bueno, después sí, Homero será, Homero se puso, después dice quién es Homero, porque si llega a estar dentro de los 10, nos tiene que decir quién es. Bueno, vamos a la segunda, a ver, empecemos. La restricción a la soberanía que faculta a los demás estados a ejercer determinados derechos sobre el territorio de otro estado, ¿cómo se denomina? Reciencito la vimos. Neutralización, servidumbre activa, capitulación, arrendamiento, servidumbre pasiva. A ver. Recuerden que habíamos dicho que no, justamente hablando que eso no era neutralización. Van a tener que volver un poquito a ver, a leer neutralización y a ver si lo entienden o no, si no, volveremos a explicarlo. Bueno, vamos a la otra. La neutralización reconocida significa prohibición de invadir, defensa del neutral en caso de ataque, prohibición de realizar actos bélicos, todas o ninguna. La reconocida, recuerden los efectos de la neutralización. La defensa del neutral en caso de ataque era la garantizada, ¿se acuerdan? Las dos era la garantizada, pasiva y activa. Y la prohibición de realizar actos bélicos es para el Estado, los efectos del Estado que ha sido neutralizado o de la parte del territorio que ha sido neutralizado, ¿sí? Esto estamos hablando de la reconocida, recuerden el cuadro, efectos para los otros estados. Bueno, vamos a la otra. Me tiene que aparecer, no, tengo que hacer así para que me aparezca ahora esta. 4. Y, a ver, el ejercicio de la soberanía implica, las implicancias, que la había preguntado, acá la habían preguntado. Recuerden, justamente, recuerden,
Recuerden cuando dije, esto significa, entonces, todas, ninguna, alguna. Bien, todas las anteriores. Estaban despiertos, ni bien empezamos estaban despiertos, ya después estaban. Si les preguntaba algo de la doctrina Monroe-Calvo, creo que no me contesta nadie. Bueno, vamos a la última. Ingreso consentido de las Fuerzas Armadas extranjeras en territorio de un Estado. Está prohibida por el derecho internacional público, es una restricción a la soberanía en la esfera espacial, implica que tienen las mismas inmunidades que los agentes diplomáticos, limita su soberanía en el predio asignado en temas disciplinarios, todas son incorrectas, todas son correctas. Sí, pero es una restricción a la soberanía en la esfera espacial, sí, también, ¿eh? Esta también es una restricción. Sí, yo puse la 10, profe. Claro. La que parecemos 10, la restricción de la soberanía en la esfera espacial. Claro, claro, los que hicieron 10, los 10 también, ¿eh? Sí, este está bien para los que hicieron, por eso digo, no, esta también está bien. Esta también está bien. Sí, lo voy a contar como bien eso, por supuesto. Sí, porque es en la esfera espacial también una restricción, sí. Ah, perdón, no, las Fuerzas Armadas en la esfera espacial, no, en la esfera personal. No, perdón, no. Había una sola. Recuerden, en la esfera personal, Fuerzas Armadas, bueno, Melina Costalonga es la ganadora y el resto tiene todo nombre, ¿no? Sí. Recuerden que es esfera espacial, decía ahí, y es esfera personal. Disculpen, estaba bien, ¿sí? En la esfera, recuerden las de las esferas espaciales y esferas personales. Esfera personal estaban las Fuerzas Armadas, recuerden. Sí, estaba bien puesto. Bueno, ¿listo? ¿Nos vemos la clase que viene? Profe. Nos vemos, profe.